A partir de ahora todo es más fácil, ¿verdad? No sé si ya se dieron cuenta de que está más fácil, ustedes están viendo de que es más fácil estudiar, le están tomando el ritmo y eso es bueno, ¿verdad? Bueno, en el módulo tenemos 3 grandes compartimientos, ¿sí? Creo que voy a hacer fuerte, ¿verdad? Bueno, tenemos un compartimiento anterior donde tenemos 4 músculos, un compartimiento medial donde tenemos 5 músculos y un compartimiento posterior donde tenemos 3 músculos, ¿verdad? Vamos a hablar cada uno de ellos. El compartimento anterior son todos estos músculos, el compartimiento medial y el compartimiento posterior que vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, estos son los lugares donde se insertan, que ustedes ya saben, ¿verdad? Las inserciones musculares en el hueso. Acá están la línea de los glúteos. Acá les muestro esto, ¿cómo se llamaba? Ceja cotiloidea, ¿verdad? Y acá había una depresión pequeña que era el surco supracetabular, ¿verdad? Ahí se va a insertar uno de los músculos del muslo que se llama la parte del tendón reflejo del músculo recto femoral, ¿verdad? Acá tenemos otras inserciones musculares que me tienen que llamar la atención. Esto es algo que siempre se pregunta. ¿Cuáles son los elementos que se insertan en la espina ilíaca anterior superior? Se inserta el sartorio, el tensor de la fascia lata, los músculos anchos del abdomen y el ligamento inguinal, ¿sí? ¿Cuál es el único músculo que se inserta en la espina ilíaca anterior inferior? El tendón directo del recto femoral. ¿Se recuerdan? Acá atrás acá teníamos el tendón reflejo en el surco supracetabular. Y acá en la espina ilíaca anterior inferior tenemos el tendón directo. O sea que para el recto del abdomen ya tenemos inserciones superiores, ¿sí? En la cintilla ileopectínea se va a insertar, en la eminencia ileopectínea, perdón, se va a insertar la cintilla ileopectínea, se recuerdan del conducto femoral, que vamos a ver enseguida otra vez, y el músculo iliopsoas. El músculo pectíneo en la superficie pectínea, por eso se llama músculo pectíneo, el recto anterior del músculo piramidal en las crestas del pubis, y el ligamento inguinal en la espina del pubis que venía de la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis, ¿verdad? Sartorio le vamos a mostrar ya. Sartorio es el que hace este movimiento. Este movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se dicen? Sastre, ¿saben lo que es? Sastre. Costurero. El que costura, como el que costura el traje, hace este movimiento. Por eso se llama sartorio. Bueno, acá tenemos todos los músculos de la pelvis. El gémino y todo más que ustedes ya vieron, que se inserta más en la espina ciática, en la tuberosidad del pubis. Los obturadores, y acá tenemos en la rama isquiopubiana tenemos los músculos aductores que vamos a ir viendo. El famoso aductor de los jugadores que vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa. En la cara anterior se va a insertar un músculo que se llama el vasto intermedio. En la región inferior, el músculo articular de la rodilla. En la región lateral, en la cara lateral, el vasto lateral y el vasto intermedio. Y en la línea áspera, que es el borde posterior, vamos a ver algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo aductor, el vasto medial, el vasto lateral, el bíceps. Acá tenemos la línea, ¿cómo se llama esta? Trifurcada o cuatrifurcada, ¿verdad? Como quieran llamarlo, ¿verdad? Donde tenemos las inserciones del vasto medial, segundo aductor, el pectíneo, el músculo glúteo, el vasto lateral y el tercer aductor. Acá hay una línea más, ¿verdad? Algunas veces en donde vemos una mnemotecnia, ¿verdad? Que es medio fácil de recordar, que se llama Vivi pelea a Gustavo, ¿verdad?
Vivi pelea a Gustavo. Vasto interno o vasto medial, pelea, pectíneo, a acá la cuarta línea, a uno de los autores, y Gustavo al glúteo mayor. Eso es lo que más se pregunta. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los músculos que se insertan en la línea trifurcada o cuatrifurcada? Vivi pelea a Gustavo. Vivi, vasto interno, pelea el pectíneo, y Gustavo el glúteo, ¿verdad? En los libros van a encontrar, o sea, en las mnemotecnias van a encontrar de que el pelea se cambia por otra palabra, ¿verdad? Pero bueno. En la base del músculo, de la rótula, vamos a encontrar el tendón del cuádriceps, que va a mandar unas expansiones laterales que vamos a ir hablando, que se llama alerones o retináculos de la región rotuliana. Bueno, compartimento femoral anterior. ¿Cuáles son los músculos del compartimento femoral anterior? El sartorio es el que cruza el muslo desde lateral a medial. Y por detrás del sartorio, el sartorio es el músculo satélite del paquete vasculonervioso femoral. ¿Cuáles son los elementos del paquete vasculonervioso femoral? Vena, arteria y nervio femoral, en el orden de dentro para afuera. Acuérdense de eso. Vena, arteria y nervio femoral. De dentro para afuera. Y el músculo satélite que la acompaña en casi toda su extensión es el músculo sartorio. Acuérdense que casi siempre nosotros vamos a tener, por cada elemento vascular o paquete vasculonervioso, casi siempre vamos a tener un músculo que es su satélite, ¿sí? Sacando este músculo vamos a tener cuádriceps. ¿Se recuerdan del bíceps y del tríceps? ¿Sí? Acá se llama cuádriceps. ¿Por qué? Porque tiene 4 vertientes, 4 partes. Por ejemplo, el recto femoral. Sacando el recto femoral vamos a tener el vasto intermedio, se llama vasto. Después tenemos el vasto medial y el vasto lateral. Esos son los elementos o los músculos que componen el cuádriceps, ¿sí? 4 músculos, cuádriceps, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y el vasto medial, ¿sí? El recto es el que vemos acá. El vasto medial, el vasto lateral es el que vemos acá, y tenemos que retirar el recto anterior para ver el vasto intermedio o vasto medio, también se le dice. Lo mismo es decir, vasto externo, vasto interno, vasto medio. No hay mucha diferencia, ¿sí? Todos los músculos del compartimiento anterior del muslo va a estar inervado sin excepción por el nervio femoral, ¿sí? Todos los músculos van a estar inervados por este nervio. Solamente que va a mandar ramas para cada uno. No te vas a preocupar. Acá les dejo cómo se inserta cada uno y vamos a ver cada uno. Sartorio. Van a escuchar también de que hay muchos paraguayos que tienen apellido Sartorio. No sé si ya escucharon. Tengo un amigo que se llama, su nombre es Richard y su apellido es Sartorio, ¿verdad? Se inserta en la espina ilíaca anterior superior, en la superficie, en su extremidad superior, y esa extremidad inferior cruza toda la cara anterior, va de lateral a medial para insertarse en la tibia, en un lugar, en la extremidad superior de la tibia, por delante del cóndilo medial que vamos a ir viendo, ¿sí? Y acá va a formar después un triángulo que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué estructura era? Ligamento inguinal. Sartorio, y acá está el primer aductor. Acá se forma un triángulo. Este triángulo se llama el famoso triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa no es solamente un triángulo, es un prisma triangular. ¿Por qué es un prisma triangular? Porque tiene límites laterales, límite superior, tiene un piso y tiene un techo. En realidad,
tiene no es un piso, es un límite posterior porque la posición anatómica es de pie. Entonces nosotros no podemos decir piso, ¿verdad? Mal llamado piso porque en el cadáver podemos ver piso. Y tiene un techo, o sea que un límite anterior. Los límites del triángulo de Scarpa son lateralmente el sartorio, medialmente el primer aductor, superior el ligamento inguinal, posterior el músculo iliopsoas por fuera y pectíneo por dentro, y va a estar tapado por una fascia que se llama la fascia cribiforme. ¿Sí? Esos son los límites del triángulo de Scarpa. Voy a volver a repetir uno a uno. ¿Se recuerdan de la fascia clavipectoral? ¿Se recuerdan? ¿No? Sí, la fascia clavipectoral era la fascia que venía de la clavícula y envolvía al músculo, los pectorales, ¿verdad? Por eso se llama clavipectoral. Y estaba perforado por un elemento, ¿verdad? De la misma cosa acá pasa. El triángulo de Scarpa anteriormente tiene una fascia pequeña que se llama fascia cribiforme, ¿sí? Está perforada, por eso se llama cribiforme. Sacamos esa fascia y vemos el límite lateral que es el sartorio. El límite medial, el primer aductor. El límite superior, ligamento inguinal. Y el límite posterior son dos. Uno a la derecha, posterior externo y posterior interno. Posterior externo, iliopsoas o psoas ilíaco, y posterior interno, medial, el pectíneo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí donde se van a alojar el paquete vasculonervioso del cuello, del muslo, de acá va a ser arteria ilíaca externa y va a pasar a ser arteria femoral, con sus nervios, con sus ganglios que vamos a ir viendo. Bueno, relaciones. ¿Cuáles son las relaciones? Está contenido dentro de la fascia lata y es el músculo satélite de los vasos femorales. Por arriba, acá en esta región superior, le vamos a tener a los vasos femorales por arriba del músculo sartorio. Después le va a cruzar por detrás y va a ir hacia abajo en forma medial, ¿verdad? Incluso yéndose un poco hacia atrás. Y va a acompañar en todo su trayecto a la arteria femoral, por eso va a formar parte del triángulo de Scarpa primero, después del conducto femoral que vamos a ver, y por último del conducto de Hunter que también vamos a ver, o el anillo del aductor también se le llama. Está inervado por el nervio cutáneo anterior lateral, que es rama del nervio femoral. Acuérdense todo eso. ¿Cuáles son sus acciones? Flexión de la pierna, abducción del muslo y rotación lateral del muslo. Muchas veces me tocó cortar este músculo. Ahí, en el cáncer de pene, cáncer de vulva, aunque ustedes no sepan, lo que nosotros hacemos es sacar todos los ganglios y pelar. Se ve así como se ve acá, se ve el triángulo de Scarpa. Y como esto tiene que tener una protección, cortamos el sartorio acá e insertamos acá en el ligamento inguinal. Ya no tiene ese movimiento, ¿verdad? Porque no tiene su punto de sostén. Pero lo que buscamos es que la arteria femoral y la vena femoral no se desproteja. Cuádriceps, acuérdense que son 4 músculos. El recto femoral, también van a encontrar recto anterior del fémur, ¿verdad? Vasto medial, vasto lateral y el vasto intermedio, ¿verdad? El recto femoral o recto anterior del fémur, también se llama, se va a insertar en 2 porciones, ¿se recuerdan? En la espina ilíaca anterior inferior y en el surco supracetabular, ¿verdad? Esas son las inserciones más importantes. Su inserción superior, entonces,
En la espina ilíaca anteroinferior, el tendón directo y el tendón reflejo viene del surco supraacetabular, y hay un tendón recurrente que viene de la cápsula articular de la articulación coxofemoral. El vasto lateral es este, se inserta en el borde inferior del trocante mayor. ¿Qué significa esto? Línea trifurcada lateral áspera de la línea áspera, en el labio lateral de la línea áspera y en la diáfisis, la parte superior y anterolateral de la diáfisis femoral, ¿verdad? O sea que se va a insertar en la línea áspera hacia atrás, en el trocante mayor, y se va a insertar en toda la diáfisis del cuerpo, o sea, del fémur, ¿verdad? Del cuerpo del fémur. El vasto medial se inserta en la línea trifurcada medial y en el borde medial de la línea áspera. O sea que viene hacia atrás para adelante. Y por último tenemos el vasto interno o el músculo crural, que se va a insertar en los 3/4 de la superficie de la cara anterior y lateral del fémur para irse en el labio lateral de la línea áspera. Esto es un poquito más complicado, pero todo bien. Esto es lo que tienen marcados los atletas, ¿verdad? Tienen bien marcados el vasto lateral, el vasto medial y el vasto anterior, por eso se ve esa, como si fuesen 3 músculos diferentes, ¿verdad? No lo tengo yo, pero bueno. Generalmente tienen los corredores, ¿verdad? Los que usa ahí, ¿cómo se llama el Bolt? Usain Bolt, ¿verdad? Y acá, en la región inferior, acá está el vasto lateral, el vasto medial y acá tenemos el vasto intermedio. Y el recto va a formar, el recto femoral va a pasar por delante de esto que es la rótula y va a formar el tendón rotuliano. Gracias a eso nosotros movemos nuestra pierna hacia adelante, ¿verdad? Y acá nosotros, esto es muy sensible, chicos, No sé si ya vieron en alguna película y en el Chavo del 8, vieron de que se golpea esto, el tendón rotuliano, y tiene un reflejo, ¿sí? Eso se llama los reflejos patelares, que tienen que estar medianamente funcionales, ¿sí? No tengo nomás el elemento. Se golpea, se percute. Este movimiento se llama percusión. Golpear una estructura del cuerpo se llama percusión, ¿sí? Entonces, se golpea y eso se tiene que mover. Cuando no se mueve es porque no hay inervación. Cuando se mueve, porque está muy excitado. Por ejemplo, ¿en quiénes podemos ver esto que está muy excitado? En los pacientes que tienen algunos problemas neurológicos. ¿Conocen las embarazadas que tienen presión alta? Pueden convulsionar. Se llama eclampsia, ¿sí? Cuando la embarazada tiene presión alta y convulsiona, se llama eclampsia. Antes de que convulsione, yo ya tengo que diagnosticar. Se llama preeclampsia, antes de la eclampsia. Y hay una parte que entre la preeclampsia y la eclampsia hay un lugar donde se llama inminencia de eclampsia, que va a ocurrir si yo no hago algo. Cuando yo le hago esto a la embarazada y hace patea, eso significa que está en pocos minutos de convulsionar, ¿sí? Para eso se hace. Tienen que practicar. Van a ver en semiología de neurológica, también se hace acá, en el codo y en el tobillo, si no me equivoco. Bueno, tenemos en 3 planos las inserciones abajo. En un plano superficial, que es el tendón del recto femoral, en un plano medio, donde vamos a tener el vasto lateral y el vasto medial, y por atrás vamos a tener el vasto intermedio o vasto medio. Bueno, el tendón inferior del recto femoral va a formar parte
va a insertarse en la base de la rótula, que vamos a ir viendo cómo es que es una estructura triangular, va a pasar por delante de la rótula y va a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Acá la tibia tiene una tuberosidad que se llama tuberosidad anterior. Es esta extensión que va de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia se llama tendón rotuliano. Y eso es lo que le dije, el que se percute y el que tiene que funcionar cuando se percute, ¿verdad? Tomé mucha agua y creo que tengo que dar una pausa enseguida. Vasto lateral y vasto medio, en el plano medio van a formar estos músculos. Ven acá, que se llama retináculos o alerones, ¿verdad? El retináculo medial y el retináculo lateral, que se va a ir en cada lado de la tibia, en los cóndilos de la tibia, cóndilo tibial del mismo lado, cóndilo lateral y cóndilo medial, ¿verdad? Esas son las expansiones de los vastos que van a formar unos de los ligamentos de la rodilla que vamos a tener que dar articulación de la rodilla. Porque ahí van a querer entender lo que pasa en el ligamento cruzado anterior y posterior y las roturas de los mismos. Sí. La rótula, acá tenemos el tendón del recto femoral y se extiende para formar el tendón rotuliano, y a los lados el vasto lateral y el vasto medial van a mandar su expansión y va a formar los retináculos, el retináculo lateral y el retináculo medial de la rodilla, o rotuliano también se le llama. Y en el plano profundo, el tendón del vasto intermedio se inserta en la base de la rótula, allá atrás. Esto no tiene mucha importancia. Inervación va a estar inervado por el nervio del cuádriceps, que es parte del nervio femoral también. ¿Cuáles son sus acciones? Extensión de la pierna y flexión del músculo, y también funciona para la marcha. Es el músculo más potente de los extensores de la pierna, ¿sí? Por último tenemos el músculo articular de la rodilla, que también se llama subdural o tensor de la membrana sinovial, que se inserta en la cara anterior del fémur, acá chiquitito, y se va a insertar en la bosa sinovial o suprarrotuliana, que vamos a ver cuando demos articulación de la rodilla, que no tiene tanta importancia, pero está inervado por el nervio femoral. Entonces hay dos músculos, ¿verdad? En el compartimento anterior, sartorio y recto. Sartorio es el que tiene que ver con los vasos femorales. El cuádriceps no tiene nada que ver con los vasos femorales. ¿Vamos? O sea, para decir en pocas palabras. Compartimento femoral interno o femoral medial, tenemos estos músculos: el pectíneo, el aductor menor o segundo aductor, el primer aductor o aductor mediano, que formaba parte de ¿qué? Del límite de ¿quién? Del triángulo de Scarpa. Y el aductor mayor, que es el mayor de todos, el tercer aductor. Y van a ver acá que se forma este anillo, ¿verdad? ¿Ven? Esto se llama anillo del tercer aductor. La arteria femoral, que era antes ilíaca externa, pasando este ligamento se convierte en arteria femoral. La arteria femoral que viene así, pasando esto, se va a convertir en otra arteria que se llama arteria poplitea, ¿sí? Esos son los límites y el trayecto que hace la arteria femoral. Siempre se pregunta, ¿hasta dónde se considera arteria femoral? Hasta el anillo del tercer aductor. Acá vemos, vamos a tener que dar una pausa, creo, si no, no voy a aguantar. El pectíneo
Y acá el aductor mediano o aductor largo que forma parte del límite del triángulo de Scarpa. Acuérdense de que es el aductor mediano o primer aductor o aductor largo, ¿sí? Generalmente entre los aductores se les llama primer, segundo, tercero, ¿verdad? El aductor corto es el más pequeño de todos o aductor menor en un plano medio. Y un poquito más atrás vamos a tener el tercer aductor, que es el más grande, o el aductor mayor, que va a tener su anillo, que se llama anillo de Hunter, donde la arteria femoral pasa a llamarse arteria poplitea, y donde la vena poplitea se llama vena femoral. Con respecto a las venas vamos a dar en el último, cuando terminemos miembro inferior, para que entendamos de dónde viene la vena y va a terminar hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una patología muy frecuente que se llama trombosis venosa profunda, que empieza de lo más bajo y se va hacia arriba. Entonces tenemos que entender de abajo para arriba. El aductor mediano, o también se llamaba, muy bien, aductor menor, o también se llamaba, o corto. Y tercer, aductor mayor, ¿cómo se llama? O tercer aductor, ¿verdad? Van a estar inervados por el nervio obturador. ¿Se recuerdan de dónde venía el nervio obturador? Era la rama posterior terminal del plexo lumbar. Inerva todos los músculos excepto el músculo pectíneo, ¿sí? Que venía directamente del nervio femoral. Y también el músculo grácil, que no le dije nada todavía, pero les digo. El músculo pectíneo, ¿por qué se llama pectíneo? Porque viene de ¿dónde? De la cresta pectínea, y tiene forma de dientes, tiene forma de peine supuestamente, ¿verdad? Viene de la cresta pectínea, de la eminencia del pubis hacia arriba, y se va a insertar en la línea trifurcada medial, en la línea pectínea, hacia atrás en el fémur, ¿verdad? El aductor largo, o primer aductor, el aductor mediano es el que forma parte del límite del triángulo de Scarpa, se va a insertar en el ángulo del pubis entre la espina, la sínfisis y la espina del pubis, y hacia abajo se va a ir en el intersticio de la línea áspera, ¿verdad? El que forma el A de Vivi pelea a Gustavo, ¿verdad? El A, Vivi pelea a Gustavo. No hagan caso. El aductor corto o segundo aductor o el aductor menor es el más pequeño de todos, se va a insertar en el cuerpo del pubis y en la rama descendente del pubis para irse a la línea trifurcada medial y en la línea áspera en forma de dos fascículos. Y por último el tercer aductor. ¿Qué significa aductor? Fechar, ¿verdad? ¿Cómo también le podemos llamar a los aductores? Entonces, ¿cómo podemos llamarle el nombre de aductor? ¿Qué es? Aproximadores, también se le llama. Van a encontrar en los libros antiguos que se llama aproximadores. Y los abductores se van a llamar separadores. Entonces, aproximadores, porque hace abducción, ¿sí? Van a encontrar también esos nombres. Y hay un doctor que va a venir a ser jurado, que es viejito. Tiene 3 cirugías coronarias. Bueno, eso ya lo digo todo, ¿verdad? Viejo ya. Seguro tiene 86 años por ahí. Era mi profesor de anatomía acá, era decano acá de la facultad. Y él va a estar como jurado de ustedes. Entonces él tiene que decirle aductor o aproximador, ¿entienden? Porque le gustan los nombres antiguos. Bueno, las inserciones femorales
del tercer aductor forma arcadas, ¿sí? Y la última de ellas forma un arco más grande que recibe el nombre de anillo de Hunter o anillo del tercer aductor o hiato aductor, ¿sí? El último de todos, que es este, se llama hiato aductor. Ese es su nombre más actualizado, ¿sí? Y ahí donde va a pasar la arteria femoral, va a cruzar hacia atrás y se va a convertir en una arteria poplítea, ¿sí? Formando parte del paquete vasculonervioso poplíteo. Músculo grácil o músculo recto interno, porque tiene forma de recto, es un músculo bien finito, ¿verdad? Bien pequeño, que se inserta en la sínfisis pubiana y se inserta en la rama, y se inserta en el cóndilo medial formando unos elementos que se llama pata de ganso, que le voy a mostrar enseguida. Entonces se extiende desde la sínfisis pubiana hasta el cóndilo medial del fémur. Muy bien. El grácil es un músculo bien superficial, está muy cerca del pectíneo y del primer aductor. Se puede palpar incluso algunas veces, se puede, hay en algunos individuos donde se ve este músculo grácil, que es bien pequeño y hay muchas cosas que decir por él, ¿verdad? No forma parte, esto es algo que tienen que saber, que este no forma parte del triángulo de Scarpa, está fuera del triángulo de Scarpa. El ramo anterior del nervio obturador pasa entre el segundo plano, entre estos planos del músculo grácil. Bueno, el músculo pectíneo está inervado por el nervio femoral y el resto por el nervio obturador. Pectíneo por el nervio femoral y el resto por el nervio obturador. Por ejemplo, el aductor largo va a estar inervado por el nervio obturador en mayoría y un poquito por el nervio femoral. El aductor corto por el nervio obturador, el aductor mayor va a estar por el nervio obturador, y como el aductor mayor está un poquito más hacia atrás, se va a relacionar con un nervio que se llama nervio ciático. Entonces va a estar compartiendo con el nervio ciático, y el músculo grácil va a estar por el nervio obturador principalmente. ¿Qué hace el grácil? Ayuda a flexionar la pierna y también es también un músculo aproximador. El pectíneo, el aductor largo y corto son músculos aproximadores, ¿sí? Y el que principalmente y el que más se lesiona es el aductor mayor, el principal aductor, ¿sí? Ese es el famoso que los jugadores se lesionan el aductor. Siempre van a escuchar que los comentaristas dicen, él machucó un aductor o aproximador. Bueno. Y por último tenemos el compartimiento femoral posterior, ¿sí? Donde tenemos este músculo que se llama bíceps, tiene dos. Y abajo tenemos tiene dos vertientes y lateralmente, medialmente tenemos dos músculos que son semitendinoso y semimembranoso. Vamos a ver. De ahí va a salir un nervio que se llama el nervio ciático, que viene del plexo sacro, que va a pasar por la región posterior y va a formar allá en el hueco popliteo, va a formar parte del paquete vasculonervioso popliteo. Acá todos van a estar inervados por el nervio ciático, ¿sí? Entonces, anterior, acá es muy fácil. ¿Cómo está inervado el compartimiento anterior del muslo? Nervio femoral, sin excepción.
¿Cómo está inervado el compartimiento medial del muslo? Nervio obturador, excepto el pectíneo, que viene del nervio femoral. ¿Y cómo están inervados los músculos de la región posterior por el nervio ciático? Bíceps. Acuérdense, bíceps tiene dos cabezas, dos porciones, la porción larga o porción corta. La porción larga viene de la tuberosidad isquiática, en un tendón conjunto con el semitendi. Ustedes sabían que sobre la tuberosidad isquiática es donde nosotros nos sentamos. ¿Sí? Nosotros nos sentamos sobre la tuberosidad isquiática. La tuberosidad del isquio. Y la cabeza corta va en el labio lateral de la línea áspera para irse directamente en el vértice de la cabeza del peroné. Y en expansiones al cóndilo lateral de la tibia. Cóndilo lateral de la tibia, perdón. Creo que el peroné tiene otro nombre en portugués. Fíbula. Yo me fracturé la fíbula. El semitendinoso es un músculo carnoso que va de arriba a abajo, que va también de la tuberosidad isquiática y va también a la parte medial de la tibia, de la extremidad superior de la tibia, formando también la pata de ganso que vamos a ir viendo. Y el semimembranoso es también se va a insertar en la tuberosidad isquiática. Tiene dos tendones en su inserción inferior. El tendón directo, que va en el cóndilo medial de la tibia. El tendón reflejo, que también va al cóndilo medial de la tibia. Y el tendón recurrente, que va al... Estoy con cólicos. Ligamento poplito oblicuo. Acá. Este es el tendón directo del semimembranoso. Este es el tendón reflejo del semimembranoso. Y este es el tendón recurrente. ¿Por qué recurrente? Que se va hacia arriba. Se llama ligamento poplito oblicuo. Se va hacia arriba, recurre. Por eso se llama tendón recurrente. Todos se van a insertar en el cóndilo medial de la tibia. Tendón directo, tendón reflejo. ¿Por qué se llama reflejo? Porque, ¿cómo se dice? Porque reflite, refletir significa. Es como si fuese que encuentra algo y se va hacia el otro lado, ¿sí? Como una luz. Cuando la luz en el espejo encuentra un obstáculo, refleja, no sé cómo se dice en portugués. Reflete. Inervación, todo por el nervio ciático. Los tres son flexores de la pierna y extensores del muslo. Esto tienen que entender, ¿verdad? Que los músculos que están en la región anterior de la pierna, del muslo, son músculos flexores de la pierna, del muslo, flexores del muslo. Y los que están hacia atrás son extensores del muslo. Intervienen en la marcha. Acá hay algo que todos los músculos del muslo van a intervenir en la marcha. ¿Sí? También produce una rotación medial y una rotación lateral. Pata de ganso. ¿Qué es lo que es la famosa pata de ganso? La pata de ganso son los músculos que se van a insertar distalmente en el cóndilo medial, el cóndilo medial de la tibia, y van a mandar sus expansiones a la cara anterior, ¿sí? La cara medial, perdón. Son los músculos que vienen de arriba a abajo y se van a insertar directamente en el cóndilo medial. ¿Cuáles son esos músculos? Semitendi, sartorio y grácil, ¿sí? Semitendinoso, grácil y sartorio. O sartorio, recto interno o grácil, y el semitendinoso, sarite, ¿verdad? Nunca yo vi, por ejemplo, una pata de un ganso, ¿verdad? No sé ni cómo es, ¿verdad? Pero bueno, se llama pata de ganso o pez anserios.
Se pregunta muchísimo. ¿Quién le vio la pata de un ganso? ¿Igual es? Nada que ver. Voy a buscar ahora en internet. Pata de ganso animal. Nada que ver. No sé qué. Só porque ele faz assim? Realmente porque más me imagino lo que hace así, ¿verdad? De abajo para arriba se extiende, ¿verdad? Lo único, ¿verdad? Bueno, entonces, de delante para atrás, sartorio, grácil, semitendi. ¿Sí? Esos son los elementos que forman parte de la pata de ganso. Al doctor que viene le encanta esta cosa. Entonces, pierna vamos a ver la próxima semana. Pierna y pie. Vamos a terminar con miembro inferior. ¿Sí? Esperen, chicos. Esperen. No.